Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es ¿de quién el Espíritu de quién? Disculpen. ¿De qué son los frutos? ¿De qué espíritu? ¿Del Espíritu del hombre? Aquí yo estoy recordándole lo que dice la Escritura. Porque dice que si siempre teníamos la ley escrita, José Luis, ¿para qué se hace este pacto que se va a escribir la ley en el corazón? Entonces, esa es la pregunta que surge espontáneamente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, de nuevo, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, tengo que seguir leyendo más. Para que, ¿cuántas veces acá les dice de quién es el espíritu? Ok, voy a ir con Alan. Él dice que lo último que acabaste de decir es por tener a Cristo que tienes los ríos de agua viva. La puede contestar, sí. Sí. Ok. Entonces, pues, ¿cómo, por decir, tú puedes identificar una persona que tiene esos ríos de agua viva? ¿Cómo lo identificas? Por los frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del espíritu. Sí. Amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Creo que se me escaparon varios, pero hay Los una que lista. mencionan, ¿no? Los que mencionan en el Nuevo Testamento. Claro. Uh-huh. Entonces, así es como identificas a una persona que corre en ríos de agua viva. Pero si no me recuerdo, también en el Apocalipsis dice que va a haber un río que son ríos de agua viva y las personas va a regar unos árboles y de ahí van a comer de esos árboles también. O sea, ahí sale un río también que son fuentes de agua viva. No lo dice así. Lo que pasa que cuando Yeshua está diciendo eso, Alan no está diciendo que sea literalmente. Está enseñando algo y ya tú lo estás diciendo, que son los frutos que debe de demostrar el creyente, el cual cree en el Mesías o tiene la fe de Jesucristo, pero en ese creyente se deben demostrar los frutos del Espíritu Santo, ¿correcto? Esa es mi pregunta, ¿de quién son los frutos? ¿Son del Espíritu Santo o son de la persona? Deberían de ser de la persona. ¿Pero quién los produce? Sí, deberían de ser de la persona porque Pero, según tiene el Espíritu Santo, ¿no? entonces se llamarían frutos de la persona. ¿Sí? ¿Quién produce los frutos? Esa es la pregunta. ¿Quién los produce? ¿La persona o los produce el Espíritu? La persona produce los frutos. Entonces nunca necesito el Espíritu para producirlos. No tiene que recibir al Señor. Sí, pero la persona es la que va a producir los frutos. Pero no porque el Espíritu Santo actúe sobre de ti y tú estés inconsciente y hagas las cosas. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura cuando dice a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, el Señor, ¿y sabe cómo se producen los frutos? Los frutos se producen por la prueba, dice la Escritura. Y las pruebas las pone el Señor, las pone el Creador. Dice que la prueba produce paciencia, ¿no es cierto? La paciencia, bueno, le quité el tiempo, disculpe. No, está bien. Tiempo. Échale a Joseph. No, que le dé el hermano Franco y de ahí sigo yo. Ok, está bien, Franco. Échale pues, Franco. Vámonos. Sí, yo creo que ¿quién dijo lo de que apoya la idea de que los frutos son de la persona? ¿Quién dijo eso? Yo, Federico, sí. Federico. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo igual contigo, porque Alan puede decir es que esos son frutos del Espíritu. Está bien, porque, y dice que esos frutos los hace dar el Espíritu.
bien, pero es como, no sé, yo lo veo muy raro porque entonces le echamos la culpa al espíritu cuando no demos frutos. ¿Cómo es eso? ¿Me entiendes? No tiene ningún sentido. El espíritu viene aquí para decirte lo mismo que habló ¿Cómo le la va a echar la culpa al el espíritu por lo que hace espíritu, usted? Eso el mismo no, espíritu que habló a eso no través tiene de los sentido. profetas, el mismo espíritu que habló a través de los profetas desde el Génesis hasta Malaquías, cuando empezaron a hablar los profetas después de la entrega de la Torah, todo el tiempo le están diciendo a Israel, mira, dejaste los mandamientos de tu Dios, abandonaste a tu Dios. Jeremías incluso llega a utilizar la frase de me han abandonado a mí, la esperanza de Israel, pero ahí dice la mikve, y han cavado para sí cisternas rotas, o sea, donde hay agua que no es agua viva. Ahora, este, este tema del bautizo de la tevilada da para, da para harto, pero mira, los profetas siempre están diciéndole a Israel que vuelva al mandamiento. Entonces no puede ser, lógicamente, no puede ser que yo esté esperando a un Mesías que venga para decirme, listo, no hay nada más que hacer. Todo está ahí en tu corazoncito. Y listo, y tú no haces nada. No es así. No puede haber ese, esa ilógica dentro del Tanaj. No puede venir un Mesías para decirte ya, listo, no tenéis que hacer nada. No lo entiendo yo. En el Tanaj no se avisa eso. Todo el tiempo se le está pidiendo a Israel una cosa. ¿Para qué? Para que ahora no hagamos nada. No, el espíritu y esa agua, Alan, está aquí para cumplir el mismo propósito que establece la Torah. Porque una cosa es que tú ofrezcas por expiación por tu pecado, que no todos los pecados tenían ofrenda para expiación. Y otra cosa es que tú estés impuro. No alcanzo a ver, More. Tiempo aquí. Está bien. Vamos pues, Joseph. Y ahorita viene el hermano Darío. Luego yo. Hermano Joseph, ¿listo? Vamos pues. Ya, oiga, me gustaría bueno, la palabra hermano Darío, que me responda, o sea, que en este caso me oriente, por lo que el comentario que hizo recién. Cuando se dice gracia, sabemos que en este caso lo que dijo él también puede ser misericordia, regalo, ¿no es cierto? Y en este caso, la pregunta es, si es un regalo, se supone que en este caso no está pidiendo nada a cambio porque es un regalo, sino sería una venta o un trueque o algo parecido. Entonces, a lo que voy yo, de que si ahí dice, vámonos al texto que dice gracia, entendemos que puede ser regalo y misericordia, que la misericordia viene de adentro, de Dios mismo. Entonces, amó por misericordia a este pueblo, que en este caso vendría siendo el pueblo de Israel, y lo amó de pura gracia, que quiere decir que en este caso dice que él mismo lo va a limpiar, lo va a sanar y va a poner de su espíritu dentro de él. Después de eso, se supone que va a ser salvo, ¿no es cierto? Pero entendiendo la salvación. Entonces, para mí, en este caso, lo que venimos hablando, en este caso también la tevilá que se dice que en este caso para mí es un ¿cómo se dice? No es un rito, hay otra palabra que se ocupa como rito, pero a lo que voy yo, que en este caso la tevilá o el bautismo es algo simbólico, porque si nosotros llegamos al fin, que lo que realmente Dios quiere con nosotros, como la misma circuncisión también, pero dice del corazón. ¿Me entienden, no? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que llegar. La circuncisión también era en este caso para que nosotros fuéramos limpios. O sea, la tevilá también es para que fuéramos limpios, pero limpios del corazón. ¿Me entienden, no? O sea, podemos entender qué es lo que es el bautismo. Podemos entenderlo, podemos hacerlo,
podemos entender lo que lo hacen de distintas maneras, pero el fin, entender que nosotros tenemos que ser limpios desde adentro. ¿Me entiendes, no? O sea, nos está mostrando con analogía, nos está mostrando con situaciones que en lo cotidiano nosotros tenemos que hacer como limpiarnos, pero lo que más quiere Dios es que nos limpiemos desde adentro. Y quería aportar sobre el agua viva, que en este caso lo dice, para poder entender, dice en Isaías 58, bueno, habla del verdadero ayuno, y en el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará, dice siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea, va a salir aguas vivas, ¿me entiendes, no? Pero entendiendo eso, de que, voy a hablar lo mismo de nuevo, que Jehová tiempo. O sea, en este caso, él mismo te salva. Amén. Ahí está. Hermano Darío. ¿Te contó, hermano Darío, Amén. El Salmo también, hay un Salmo que habla de aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No. Yo les digo una cosa, esto tiene un alto contenido alegórico cuando habla de en reposo o algo vivo o en movimiento, manantial. Todo tiene una connotación que en el contexto que tiene un mensaje. O sea, hay sabiduría en todo. Como hoy estaba hablando al principio, estaba hablando More José Luis acerca de que no es una sola interpretación de las escrituras así a lo literal de lo que estamos leyendo, sino que tiene diferentes profundidades, llámese, ¿sí? Yo hay uno que lo tomo con pinzas, al nivel SOT, ese yo lo tomo con pinzas. No lo descarto del todo, pero porque sé que es peligroso, porque he visto conclusiones que se sacan por ahí. Hermano Alan, el tema del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, es en la misma persona misma, en una misma. ¿Por qué? Porque habla del fruto de la carne también. Y la carne es la carne de uno mismo. El espíritu también, el espíritu de santidad en uno mismo. Entonces, los designios de la carne siempre son muerte. ¿Sí? Por eso el fruto de la carne siempre va a tender a muerte. ¿Sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de carne y espíritu, la lucha esa entre carne y espíritu, la oposición que hay, siempre está hablando en la misma persona. En algún momento se puso él como ejemplo, a sí mismo, dando el ejemplo que él veía en sus miembros otra ley que tendía a la muerte, ¿no? Y con respecto a la palabra gracia, mi hermano, que se tiene que traducir como misericordia, siempre que uno lo lea como bondad inmerecida, ese es el concepto de misericordia, ¿sí? Ahí no sería el concepto de gracia, aunque es la misma palabra, pero el significado cambia, el significado es otro, porque gracia siempre es en honor al mérito, y misericordia es una ayuda a alguien que se está inclinando para ayudarlo, miseria, cardia, corazón, ¿no? La miseria del otro. El apóstol Pablo entendió que ese favor que recibíamos no lo merecíamos. Por eso es que se ha definido teológicamente a la gracia como un regalo inmerecido, pero en realidad de diccionario se define distinto. ¿Sí? Yo creo que se me fue el tiempo, ¿no? O por ahí ando. Así que bueno. Faltan 15 segunditos. Bueno, hasta ahí nomás. Después seguimos. Ok, está bien. Entonces sigo mis 13 aquí, ¿va? Bueno, sí, yo creo que estamos todos coincidimos con el texto que sacó el hermano Alan. El texto ahí habla de una persona, el espíritu, todos tenemos el espíritu de Elohim, y ese espíritu es lo que nos hace los frutos. Todos tenemos el espíritu cuando nacemos, el espíritu del aliento que es de vida, y esos frutos somos personalmente míos. Cuando yo voy obedeciendo los mandamientos, voy dando esos frutos precisamente. Si no tuviera así los mandamientos, no puedo dar frutos. Ese es mi punto número 1. En el libro de Levíticos y en el libro de Números aparece la palabra, y ahí me llama la atención que para leproso se tenía que zambutir en agua viva. Dice allí, agua viva. En Números también, para el impuro, para el de muerto, agua viva. Y miren algo bien interesante, que nunca nadie a lo mejor le ha puesto atención.
A Juan el Bautista no lo están criticando por estar haciendo tevilá. A Juan el Bautista le dice, ¿quién te dio esta autoridad? Porque la tevilá era algo normal. La purificación del bautismo era algo normal que se hacía. Como lo dijo mi hermano a Darío, se hacían la tevilá al nombre de su rabino, porque seguían al rabino lo que les enseñaba. La tevilá ya se usaba. A Juan el Bautista lo estaban acusando. ¿Quién le había dado esa autoridad? No, ¿quién lo había puesto para hacer eso? Porque los únicos que tenían el derecho para hacer eso, ¿quién era? Los levitas, ¿sabían eso? Los levitas eran los que tenían que hacer ese trabajo, no era cualquier persona. ¿Quién te dio esa autoridad a ti? ¿Quién te la dio? ¿De quién te la dio a ti? A él no lo están acusando. ¿Por qué lo está haciendo? Porque ya se decía, eso era algo normal. Eso era algo normal. Cuando dice Pablo, yo fui enseñado a los pies de Gamaliel, él hizo tevilá el nombre de Gamaliel. Eso es claro. ¿Por qué? Porque es cuestión nada más de estudiarlo. Lamentablemente, como ya tenemos algo que solamente Cristo vino a traer, no, Cristo vino a traer lo que está en la Torá. La tevilá se hace en la Torá. No es algo nuevo, no es algo que se sorprendía. Era nuevo para nosotros porque no conocíamos la Torá, pero el Mesías sabía que estaba en la Torá todo eso. Lo que hablaron de lo del corazón, del Deuteronomio, o sea, todo está en la Torá. Elohim quería que el pueblo obedecía los mandamientos poniéndolos en su corazón, pero a ustedes se les hace algo sorprendente. El Mesías lo trajo, no el Mesías lo trajo porque al pueblo se le olvidó. Por eso lo trajo, precisamente, porque al pueblo se le olvida. Es como cuando a una persona se le olvida algo, Alan le tiene que recordar, yo se le tiene que recordar a alguien. Precisamente este Mesías que iba a venir, el parecido a Moisés, les iba a venir a recordar que se habían olvidado de lo importante, de tener los mandamientos ¿en dónde? En vuestro corazón. Y aquella persona que tiene los mandamientos en el corazón, los empieza a obedecer. La persona que no los tiene solamente le dan filosofía. Filosofía y filosofía. Yo miro pura filosofía ahorita aquí. He escuchado filosofía de Alan y de Ben Joseph. Es lo único que he escuchado. Aquí termina mi tiempo, mire. Aquí termina, bueno, y sigues tú, Alan, ¿eh? Ahí te va a agarrar, ahí va tu tiempo, ya vas a empezar, no te calientes, Alan, espérate, te voy a poner tu tiempo, ya me quieres brincar. ¿Cómo ves? Yo ya me quiero brincar encima. Ya. Vámonos, no vámonos. No te calientes, güey, Alan, no te calientes. Ahí te va, Alan, ahí te va. Estoy tranquilo todavía. Entonces, como dice usted, siempre hay que recordarle, yo les voy a recordar unas cuantas cosas. ¿Ah? Yo creo que el que más ha usado escritura aquí ha sido, no sé si yo, pero el hermano Joseph también ha usado harto, así que no estamos con filosofía, como dice. Estamos usando texto, y en base a eso voy a leer la escritura yo nomás, mire. Romanos, vamos en el nombre del Señor a leer la palabra. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ya? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vos. ¿De quién es el Espíritu? O sea, aquí estoy diciendo que era de uno. Pongamos atención. Llegamos al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es ¿de quién el Espíritu de quién? Disculpen. ¿De qué son los frutos? ¿De qué espíritu? ¿Del espíritu del hombre? Bueno, aquí yo estoy recordándole lo que dice la Escritura. Porque dice que si siempre teníamos la ley escrita, José Luis, ¿para qué se hace este pacto que se va a escribir la ley en el corazón? Entonces, esa es la pregunta que surge espontáneamente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, de nuevo, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, tengo que seguir leyendo más. Para que ¿cuántas veces acá les dice de quién es el Espíritu?
¿Y de quién son los frutos? O sea, en el capítulo anterior, Pablo, en el capítulo 7, dice que lo que producía él, los frutos que producía él, eran para romper la ley. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, hermanos, no sean tan optimistas, ¿cierto? Y démosle la gloria al que merece la gloria, porque solamente gracias a Cristo nosotros podemos hacer las cosas de manera correcta. Solamente gracias a Cristo podemos dar fruto y es a través del por su Espíritu. Tiempo.